Buenas tardes, estimada magíster. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo 3 y les vamos a hablar sobre las estrategias y consideraciones en el diseño e implementación del aprendizaje cooperativo y colaborativo en la educación básica. Nuestro grupo está conformado por Bravo Natalie, Caicedo Dana, Jiménez María, Mancheno Jennifer y Ortega Sandra. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, magíster. Yo les voy a hablar sobre las consideraciones previas para la aplicación y planificación del aprendizaje cooperativo y colaborativo. Para aplicar el aprendizaje cooperativo y colaborativo, es fundamental definir objetivos claros, tanto académicos como sociales. Formar diferentes grupos, diseñar actividades interdependientes y enseñar habilidades sociales y técnicas de cooperación. La evaluación debe combinar el trabajo grupal e individual. Y el docente debe ofrecer apoyo continuo, un ambiente de aula que fomente la colaboración y el uso adecuado de recursos. Son claves para el éxito de la estrategia. Muchas gracias. A continuación, mi compañera. Yo les voy a hablar nuevamente sobre la transformación de roles en el aprendizaje cooperativo y colaborativo. Cuando hablamos de la transformación de roles, hablamos que el aprendizaje colaborativo y cooperativo es un proceso fundamental en busca de maximizar la eficacia del trabajo en equipo dentro de los entornos educativos, contribuyendo a un aprendizaje más dinámico y significativo, donde tanto los estudiantes como los docentes juegan un papel activo en los procesos educativos. Para esto podemos tomar las diferencias que tienen los estudiantes y los docentes. En esto vemos que los estudiantes son los receptores o actores activos. ¿Qué quiere decir con eso? Que los estudiantes pasan de ser receptores pasivos a ser quienes nos fomentan la información en construcción del conocimiento. Y ahora, ¿qué hablamos? ¿Qué tratamos de decir cuando decimos que los estudiantes hablan o son un rol flexible? Que estos asumen diferentes roles, un día como líder de grupo o una semana como líder de grupo, luego como facilitadores o expertos en ciertos temas, promoviendo así la colaboración y el intercambio de ideas. Cuando hablamos que los docentes son instructores o facilitadores, hablamos que los docentes dejan de ser solo transmisores, sino que también llegan a convertirse en guías, que llegan a apoyar a los estudiantes mutuamente en el proceso de aprendizaje, tratando de facilitarlo. Ahora, ¿qué hablamos cuando hablamos que los docentes son diseñadores de actividades? Decimos que crean y gestionan entornos de aprendizaje que fomentan la cooperación y la colaboración entre estudiantes. Para esto no podemos olvidar que el aprendizaje cooperativo y colaborativo eh, cambia en motivo de facilitar el aprendizaje y que sea más activo y participativo. Ahora les voy a hablar sobre el rol del educador en el aprendizaje cooperativo y colaborativo. El rol del educador en el aprendizaje colaborativo y cooperativo es facilitar, guiar y facilitar, enriqueciendo la experiencia del aprendizaje de los estudiantes, destacando sus principales funciones, acompañadas de ejemplos prácticos, de estrategias aplicables y de posibles retos con soluciones. Ahora vamos a hablar de los principales roles que llega a tener el educador, que en este caso hablamos que es un facilitador, como lo dije anteriormente. Él es el que guía y apoya a los estudiantes en lugar de dictarles la clase, por decirlo en sí, el contenido, ayudando a que los grupos de trabajo juntos lo puedan resolver de manera eficaz y, y asegurándose que las interacciones sean productivas. Ahora, cuando hablamos que el rol del educador cambia a ser un diseñador de actividades, hablamos que crea actividades y las promueve en cooperación y la colaboración de todos los estudiantes, asegurando que las actividades sean claras y desafiantes, adecuadas con objetivos de aprendizajes. Ahora, cuando hablamos que el rol del educador es ser el observador, es cuando él supervisa las dinámicas del grupo y el proceso de los estudiantes para identificar áreas que necesiten interacción,
Interviene solo cuando es necesario o para solucionar problemas o conflictos, redirigiendo el enfoque del grupo. El rol del educador, cuando es la persona que motiva, es cuando él fomenta a que el aprendizaje sea positivo y colaborativo, animando a los estudiantes a participar y contribuir de manera positiva en el interés y la motivación en el aprendizaje. Ahora, cuando hablamos que el rol del educador es quien evalúa, es cuando él proporciona o retroalimenta constructivamente sobre el desempeño de los estudiantes y sobre el proceso de colaboración, ayudando a los grupos a reflexionar sobre su trabajo y mejorar continuamente. Para esto no debemos olvidar que el rol del educador en estos enfoques es crucial para crear un ambiente de aprendizaje en el que los estudiantes puedan desarrollarse activamente y trabajar de manera más eficaz. A continuación, mi compañera. Buenas tardes, magíster, y buenas tardes, compañeras. Yo les voy a hablar sobre la asignación de roles en los grupos. En este caso, el docente es quien decide qué rol se les asignará a cada estudiante. Siempre debe tomar en cuenta la responsabilidad que cada integrante tendrá ante los demás, y en algunas ocasiones los estudiantes, al no saber cómo distribuir el trabajo, no pueden ser participativos, no quieren participar. En cuanto eso sucede, el docente debe ser una guía para ellos y para resolver los problemas, y a su vez otorga a cada integrante un rol concreto que deberá ejecutar dentro del grupo asignado. El docente, al designar roles, contará con ventajas para un mejor manejo cooperativo. Por ejemplo, vamos a buscar una forma fácil de presentar los roles por parte del docente. Una de las formas que se utilizan es la analogía de un equipo de fútbol, y para ello tomaremos, por ejemplo, 4 roles, como es el arquero, el defensor, el mediocampista y por último el delantero. Por lo tanto, el docente tomará nota en el pizarrón y pedirá a sus estudiantes la razón e importancia de cada rol, así dando a entender qué es lo que se espera de cada grupo y lo importante que es cada rol dentro de las actividades planteadas. Para ello debemos empezar como docentes creando grupos pequeños y también asignando roles que sean simples para cada alumno. Por ejemplo, a un alumno le podemos asignar el rol de relator, que además de este rol se puede rotar con otro de sus compañeritos para que así vayan conociendo el funcionamiento de cada uno de los roles y así aprendan. Ya. Como siguiente punto sería la selección de materiales y objetivos didácticos. Como todos ya sabemos, el docente antes de empezar una clase debe planificar y buscar los materiales didácticos necesarios para así lograr una mejor cooperación en el trabajo colaborativo. Eh, por ejemplo, el docente realiza un juego completo de material didáctico y en ese juego imprime unos cuentos. El mismo que se da a cada alumno, digamos que una copia de estos cuentos. En esto, los estudiantes podrán leerlo cada vez que deseen para consultar, para responder preguntas o si se les viene alguna inquietud, y también para formular interpretaciones del contenido del cuento. Ya. La otra diapositiva. Ya. En base a la conformación de grupos de trabajo. La decisión sobre cuántos miembros se debe tener en cada grupo lo decide igual el docente, y cómo distribuir a sus alumnos también depende de varios factores que están incluidos: los objetivos de la clase, los integrantes de la clase, la edad de los estudiantes y los recursos disponibles que hay en el aula. En el caso de los grupos de aprendizaje cooperativo, la mayoría de veces suelen conformarse de 2 a 4 miembros. En la conformación de grupos también se debe tomar en cuenta la distribución de los alumnos. Por ejemplo,
Se puede poner a los alumnos más participativos y colaborativos como líderes de los distintos grupos. No podemos poner, digamos, que a los alumnos que sean que tengan menos desarrolladas las actividades, su tipo de aprendizaje, no podemos ponerlos juntos porque así vamos a disminuir, digamos, que su aprendizaje. Ya. En la disposición del aula. En cuanto a la disposición del aula, debe ser un espacio accesible para que los alumnos, y tanto alumnos como docentes, puedan promover un ambiente apropiado para el aprendizaje cooperativo. El aula debe estar organizada y debe tener un espacio adecuado para que haya una buena interacción entre los docentes y estudiantes, y también tener un fácil acceso a los recursos y a los materiales y al docente. Ya. También contamos con 3 tipos de grupos, que sería el grupo base, los grupos formales y los grupos informales. El grupo base son grupos que se desarrollan a largo plazo, que tienen el fin de mejorar la interacción social y el desarrollo cognitivo. En este tipo de grupo colaboran todos los integrantes. En cuanto a los grupos formales, los grupos de trabajo se forman por un tiempo determinado, ya sea durante el año escolar o por varias semanas, con el objetivo de alcanzar metas comunes, y cada miembro se asegura de que cumpla con sus tareas de aprendizaje, ya que cualquier materia del programa puede estructurarse de manera cooperativa. En cuanto a los grupos informales, estos grupos suelen ser una ayuda para el docente y se forman con la finalidad de atraer la atención a la clase, y son conformados a la hora de la clase, o que por lo general pueden solo durar este momento de la hora de clase. A continuación, mi compañera. Bueno, yo les voy a hablar sobre las técnicas de aprendizaje cooperativo formal. Son métodos más avanzados que los informales y se utilizan en secciones más largas. Requieren habilidades cooperativas sólidas, tanto relacionadas con las tareas específicas como las autónomas y las autorreguladas. A continuación presentaremos algunas técnicas de aprendizaje cooperativo formal. El trabajo en equipo. Cuando trabajamos en equipo nos apoyamos mutuamente, compartimos ideas, conocimientos y habilidades que logramos para lograr un objetivo común. La colaboración es como armar un rompecabezas. Cada pieza es importante y encaja con las demás. En el trabajo en equipo, la comunicación es clave para coordinar esfuerzos, resolver problemas y evitar malentendidos. Además, aprendemos a confiar en que nuestros compañeros cumplirán su parte. La confianza crea un ambiente positivo y productivo, permitiendo que todos sean responsables de su trabajo. Si alguien no cumple, afecta al equipo entero. La responsabilidad implicará hacer lo que se espera de nosotros y cumplir con nuestras tareas. Técnica de aprendizaje cooperativo informal. Esta técnica no son para maratones, sino para scripts. Son actividades cortas para resolver un problema en parejas o en pequeños grupos de trabajo. Es como un juego rápido en el que todos participan, donde no necesitan ser expertos para usarlas. Son como las reglas de un juego sencillo y se trata de seguir instrucciones y trabajo juntos. Además, son ideas para empezar a trabajar juntos en clases y prepararse para desafíos más grandes. Un ejemplo de esta técnica es lo que sé y lo que sabemos hacer. En la primera etapa, los estudiantes reflexionan sobre lo que ya saben sobre un tema específico, donde pueden recordar conceptos, experiencias personales o información previa. Luego, en grupos de trabajo o en parejas, comparten sus conocimientos individuales.
La discusión permite ampliar la comprensión y descubrir diferentes perspectivas. Su objetivo final es crear un resumen conjunto que combine las ideas principales de todos los participantes. Cada estudiante construye al proceso y le responsabiliza por su aporte al grupo. Luego tenemos el juego de palabras. Los juegos de palabras son recursos literarios que se utilizan para crear efectos humorísticos, sorprendentes o genuinos en un texto. Estos juegos incluyen técnicas como el doble sentido, las paranomias y juegos de sonido. Los escritores juegan con las palabras y su significado, creando conexiones inesperadas o dobles interpretaciones. Esto añade creatividad y diversidad a la expresión literaria. Las palabras claves o repetidas en un texto pueden indicar temas importantes y la idea central. Al subrayarlas podemos identificar la esencia del mensaje. Gracias. Actividades posteriores a la clase cooperativa, supervisión de conducta y cierre de la clase. Reflexión y evaluación. ¿Qué quiere decir esto? Es allí el punto donde el docente revisa cómo fue la actividad y qué se logró en base a lo que se ha planificado hacer llegar al estudiante, qué ha logrado comprender. En esto nos permite realizar un reforzamiento donde se realiza tareas o discusiones para consolidar lo aprendido dentro del aula. También tenemos lo que es la supervisión de la conducta. Allí es un punto clave donde el docente vigila cómo interactúan los estudiantes y aseguran de que participen todos. También un punto muy importante donde el docente debe estar muy atento a cualquier situación y si amerita alguna situación, un problema, dar a conocer al DC. El DC es la autoridad encargada de proceder cualquier situación para beneficio de los estudiantes. Tenemos el cierre de la clase. ¿Qué quiere decir? Es el punto clave donde se recapitula lo aprendido en la clase y también permite y da tiempo para que los estudiantes piensen sobre su aprendizaje y también realicen una preparación donde informen sobre lo que se verá en la próxima clase el docente. Estos puntos son muy importantes dentro de un aula y que sirven de bastante ayuda para el docente dar una clase espectacular donde el estudiante llegue cada día a aprender, a lograr comprender, interactuar en la clase de forma colaborativa, asegurándose de que cada día el estudiante vaya adquiriendo más conocimientos. A continuación, vamos con el desarrollo de alguna pregunta. Retomando lo que pudimos compartir, compañeras, tal vez alguien tiene alguna pregunta o alguien desea aclararnos algo sobre su tema. Sino para poder empezar con mucha tranquilidad, algunos conceptos que creo yo que no quedaron claros o que sí nos quedaron claros, pero como compañeras nos podemos aclarar. Para esto me gustaría, compañera Patti, ¿cuál cree usted que es la principal diferencia entre un estudiante en un entorno de aprendizaje tradicional y uno de un entorno cooperativo y colaborativo? Considero que en un entorno tradicional, el estudiante siempre suele desempeñar un rol pasivo, pero siempre recibe información de manera unidireccional. ¿Qué quiere decir? Que en un entorno cooperativo y colaborativo, el estudiante se convierte en un participante activo que puede contribuir de manera constante el proceso de aprendizaje, compartiendo de esa manera los conocimientos y haciendo también preguntas, de esa manera apoyando a sus compañeros.
Ya. Compañera Patti, yo también le tengo una pequeña interrogante. ¿Cómo influye en el diseño de experiencias de aprendizaje en el éxito del trabajo en grupo? Yo considero que un diseño de experiencias de aprendizaje, que cuando sea bien estructurado, permite que los estudiantes participen activamente y contribuyan de esa manera al éxito del grupo. Compañera Sandra, tal vez tiene alguna pregunta que nos pueda compartir usted. Este tema fue muy importante, ¿no? Pero me gustaría que me despejaran una pregunta que me quedó, bueno, en sí. La pregunta es, ¿qué papel juega el docente en el aprendizaje cooperativo y colaborativo? Por favor. Respondiendo a tu pregunta, compañera Sandra, considero que el docente juega un papel importante en el aprendizaje cooperativo y colaborativo. Una de sus funciones es monitorear el progreso de los grupos, de los estudiantes, ofrecer apoyo y orientar cuando sea necesario. También debe proporcionar lo que es retroalimentación continua. Además, debe asegurar que las actividades sean adecuadas y que el ambiente del aula promueva una buena colaboración efectiva entre los estudiantes. Bueno, la Gracias. siguiente pregunta es para Dana. ¿Qué buscamos con la transformación de roles en el aprendizaje colaborativo y cooperativo? En esta parte buscamos fomentar una dinámica en la que todos los participantes asuman responsabilidades compartidas y los roles específicos, o sea, sean específicos dentro de un grupo. Como le hablábamos en nuestra exposición, podemos decir que tenemos un líder de grupo quien va a ser la persona que nos guíe y nos motive a direccionarnos en el trabajo, promoviendo así una colaboración equitativa y eficaz, donde cada individuo contribuyamos al éxito del equipo mediante sus habilidades únicas y el cumplimiento de las responsabilidades asignadas. Compañera Natalie. Compañera, también tengo una pregunta para la compañera Dana. ¿Qué buscamos mediante la evaluación individual a la compartida? Buscamos que, podemos decirlo así, el individual, buscamos cambiar ¿cómo le explico? Buscamos cambiar el enfoque de la evaluación, que sea centrada, que ya no sea centrada únicamente en el rendimiento del estudiante, sino en el rendimiento, del grupo en sí, considerando el desempeño individual que tenemos dentro de la contribución del trabajo en equipo y la cooperación con otros. Esto fomentando una evaluación más integral y justa que refleje tanto los logros personales como la capacidad de trabajar en colaboración y cooperación en otros. Bueno, Jennifer, ¿cuáles son algunas de las ventajas de asignar roles en los grupos cooperativos? Ya. Respondiendo a su pregunta, compañera, alguna de las ventajas de asignar roles en los grupos cooperativos sería que disminuyen la posibilidad de que se presenten actitudes dominantes o pasivas dentro del grupo. También respalda el uso de técnicas grupales básicas y permite a los estudiantes aprender las prácticas solicitadas, además de crear un ambiente interdependentista donde cada estudiante tiene un rol complementario. Compañera Patti.
compartiendo la información de la compañera Patti. Jennifer, ¿qué nos podrías acotar sobre el posible reto al conformar grupos de trabajo? Ya. Como posible reto, podemos decir que, por ejemplo, los estudiantes pueden tener diferentes niveles de competencias y habilidades, lo que puede generar frustración y desigualdad en la carga de trabajo. También cada estudiante tiene su propio estilo de trabajo y forma de comunicarse, lo que pueden surgir malos entendidos y conflictos si no se manejan adecuadamente. Compañera Sandra, continuemos con su pregunta. ¿Qué ventajas tiene el aprendizaje cooperativo en comparación con el aprendizaje individual? Compañera Belén, por favor. El aprendizaje cooperativo tiene varias ventajas. Entre ellas está fomentar la colaboración, promover la comunicación efectiva, desarrollar habilidades sociales y emocionales y aumentar la motivación y el interés en el aprender en los estudiantes. Ya. Yo tengo otra inquietud, compañera. ¿Cómo se puede evaluar el aprendizaje cooperativo en un grupo de estudiantes? El aprendizaje cooperativo se puede evaluar a través de la observación de la participación y la colaboración de los estudiantes, la revisión de los productos o resultados del grupo, la heteroevaluación y la evaluación entre pares. Y también puede ser la reflexión grupal sobre el proceso de aprendizaje. Muy bien, compañeras, ya con esto culminaríamos y les agradezco mucho por nuestra participación dentro del trabajo.